Hola a todos, soy Jorge Álvaro, vuestro formador en este megacurso de Premiere Pro en 35 horas que presento para losmegacursos.com. Llegamos a la clase número 11, en la cual vamos a trabajar las transiciones. Vamos a desgranarlas, vamos a ver las principales transiciones, el uso de ellas, el concepto de transición y cómo funcionan. Y dónde podemos aplicarlas o cómo podemos aplicarlas dentro de Premiere Pro. Bueno, tengo abierto un proyecto que se llama Transiciones completo. Bueno, este no me sirve, voy a salir, así que cerramos aquí y vamos a abrir uno que se llama Transiciones. Y así pues lo tenemos un poquito más armado, ¿vale? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que tenemos que hacer es fundamentalmente, bueno, pues entender el concepto de transición, ¿no? Voy a borrar estas cositas que no nos van a interesar de momento. Okay. Y voy a dejar fundamentalmente, sí, vamos a dejar esto. Bueno, el concepto, como os decía, el concepto de transición es un concepto que, bueno, lo primero que tenéis que entender es cómo funciona o para qué sirve o sea, realmente para qué sirve la transición sí que sabéis para qué es, pero sí me interesa más que entendáis cómo funciona una transición, ¿no? Y sobre todo, bueno, los problemas que podéis tener en caso de que, bueno, pues apliquéis una transición entre dos segmentos de clip pues que no tengan suficiente material, ¿vale? Y cómo Premiere Pro lo soluciona. Bueno, en primer lugar, para hacer una transición, vamos a quitar esto de aquí y vamos a traernos, bueno, pues, por ejemplo, un par de clips, por ejemplo este. Vamos a cambiar. Exacto, perfecto. Y vamos a traer también este, lo voy a llevar arriba para que entendáis una cosita. Ahí. Bueno, ahí me puede valer. Bueno, venga, lo dejo aquí, no importa. Bueno, el concepto de transición en principio es la unión, ¿no? Entre dos elementos, ¿vale? Que lógicamente vamos a poner a mitad para que esto lo he hecho, ya sabéis para qué es, ¿vale? Para que, bueno, fluya un poco mejor el vídeo, pues porque el ordenador, para que no tenga problemas. Bueno, perdonad, como os decía, el concepto de transición, tanto en vídeo como en audio, bueno, pues evidentemente tiene que ver con la unión, ¿no? La fusión entre dos planos. Aquí tenemos uno de ellos, un segmento de clip y el otro. Es la fusión entre ellos y es una fusión en la cual pues nosotros normalmente lo que vamos a usar es parte. Para fusionar vamos a utilizar parte, un trozo de un poco de tiempo del segmento anterior y un poco de tiempo del segmento posterior. Es importante que lo entendáis porque aparece aquí el concepto de coleo, o lo que nosotros los montadores llamamos coleo, y es precisamente eso, ¿no? Es dejar segmento, dejar dentro de los dos o entre los dos segmentos que nosotros vamos a unir mediante una transición de cualquier tipo, necesitamos que tenga suficiente coleo, es decir, necesitamos que tenga suficiente tramo de vídeo, bueno, el necesario para la transición que queremos hacer, ¿no? En una transición de un segundo, lo normal es que bueno, en el concepto básico de transición, pues el clip o el segmento de clip, en este caso anterior, necesitaría unos 12 fotogramas, más o menos, y mezclaría con otros 12 fotogramas del siguiente segmento, ¿vale? Esos 12 fotogramas de cada uno de ellos es lo que nosotros llamamos coleo, ¿vale? Bueno, para saber si un clip tiene coleo, bueno, o si, mejor dicho, si está al borde, no, Premiere Pro nos lo indica con esa pestañita, ¿vale? Que no me quiero poner ahí, es esta de aquí.
Con eso nos está indicando que el clip ha llegado a su final, o en este caso el segmento, ¿no? de clip, ¿no? El clip sería más grande, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo entendáis, ¿vale? ¿Veis? Este es todo el clip, que corresponde bueno, al clip número 3, que lo tendríamos... lo cargamos otra vez aquí. Este sería la totalidad del clip. Y cuando hablo de segmento, hablo de un trozo. Un segmento de clip sería esto. Un segmento del clip 3, ¿no? Bueno, en cualquier caso, cuando hay esa pestañita, ¿no? Nos está indicando que ha llegado al final, ¿no? Cuando nosotros queremos fusionar dos clips que no tienen coleo, vamos a aplicar una transición para que lo entendáis un poquito más rápido. Vale, lo que ocurre es que la transición la va a hacer al final del segmento. No nos deja hacerla, ¿veis? No nos deja modificarla, ¿no? Y colocarla en el medio. Existe una posibilidad, y es que al colocarla en el medio, vale, bueno, pues aquí lo que nos está indicando es que uno de los segmentos está al borde, ¿vale? Entonces no va a poder hacer el fundido correctamente. Entonces lo que va a hacer es repetir fotogramas, repetirlos no, los va a congelar para poder establecer así el coleo, ¿no? Por ejemplo, en el final, veis aquí estamos fundiendo este trozo, ¿vale? Este final del segmento de clic con el principio del siguiente segmento. Como este no tiene coleo suficiente, porque está al límite, está al principio, el problema es que, ¿veis? Ahí se queda totalmente congelado. Y avanza una vez que ya ha entrado en fusión, ¿vale? Esa es una de las razones por la cual nosotros necesitamos el coleo. Antiguamente, no hace mucho, esto no nos lo permitía hacer Premiere Pro, nos dejaba un negro. ¿Vale? O sea, no nos permitía, no congelaba el fotograma y hacía el fundido. ¿Vale? Ahora, bueno, pues con el paso de las versiones siguientes, pues sí nos lo permiten. Aquí se ve más claro, ¿veis? Sigue congelado, 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 hasta que ya arranca. ¿Vale? ¿Veis? Ahí arranca y sigue congelado. Cuando no tenemos coleo entre dos clips, pues aparecen estas rayas que nos están indicando pues que no hay coleo entre dos clips. Cuando todo va bien y dejamos coleo, mirad, aquí estamos quitando, vamos a ver, pues estamos encogiendo el clip unos 5 segundos, ¿veis? Le hemos dicho que se encoja. Estamos recortando, lo ponemos ahí, ¿vale? Lo volvemos a desplazar. Cuando hay coleo, no hay problema, ¿vale? Tenemos espacio suficiente para realizar una transición. Y en este caso, ¿veis? No hay problema, ahí ya ha fundido y no congela ningún fotograma, simplemente funde y lleva, bueno, pues sin ningún problema el fundido entre los dos segmentos, ¿vale? Una cosa bastante interesante es la aplicación de la transición, ¿no? Las transiciones se pueden aplicar, pues como sabéis siempre, ¿no? De diferentes formas, ¿vale? Y bueno, pues siempre hay como por lo menos 2, 3 alternativas. Siempre en todos los softwares siempre hay 2, 3 alternativas. Bueno, una de las alternativas es pulsar encima y decirles que aplique la transición que nosotros tenemos designada por defecto. La transición designada por defecto habitualmente pues suele ser un cross dissolve, pero nosotros podemos cambiar esta transición por defecto, que por cierto aparece aquí señalada con este recuadro, ¿vale? Simplemente
entrando dentro de las transiciones, que ya sabéis que está en el panel de efectos, Video Transitions, y diciéndole pues que pulsamos el botón derecho y le decimos que seleccione esta transición como transición por defecto. De tal manera que una vez que pulsamos aquí el botón derecho, nos aplica la transición que tenemos seleccionada por defecto, que es el Fill Dissolve. Ok. La primera forma de hacerlo es esta. La segunda forma es colocándonos encima, vamos a borrar esto, muy bien, encima o cerca, no hace falta que esté muy lejos, mirad, mira, tiene que estar un poquito más cerca, por ejemplo ahí, y le decimos que nos aplique una transición de vídeo, de tal manera que aplica siempre la transición pues, que nos aparece por defecto, ¿vale? Es otra de las formas. Por supuesto, el atajo es, como conocéis ya, es... bueno, no sé si lo conocéis, pero aquí lo tenéis. Es la manzana D o el control D, ¿vale? Si pulsamos, se aplica por defecto. No tiene que estar encima, pero sí cerca, sí próximo al corte, ¿vale? Donde queremos hacer la transición. Y lo mismo ocurriría con las de audio. Lo que pasa que el audio pues necesita, o el atajo es diferente, es Shift Control D, ¿vale? Ahí se aplicaría. Y se aplicaría, por supuesto, la transición que tenemos designada en las transiciones de sonido como transición por defecto, que es la de Constant Power, ¿ok? Bien, otra forma, que es la más común, porque es la más, para mí, es la más intuitiva, es el hecho de, bueno, pues arrastrar, ¿no? Como siempre, del panel, ¿no? Del panel de transiciones, pues por ejemplo, cogemos y nos la llevamos hasta aquí, ¿vale? Ahí tendríamos la transición Iris Box, pues que haría esto, ¿vale? Muy bien. En principio nosotros las transiciones las podemos editar en el timeline, ¿vale? Por supuesto. Vamos a borrar aquí. Venga, perfecto. Podemos hacer una edición un poquito rudimentaria, ¿no? O básica, ¿no? En el timeline de las transiciones, ¿no? Ya lo habéis visto antes. Podemos, por ejemplo, modificar la posición. Perdón, ahora mismo estoy aumentando la duración de la transición, en este caso hasta 9 segundos, 10 segundos, no me permite más, ¿vale? Podemos modificar la posición de la transición, ¿vale? ¿Veis? Ahí. Podemos moverla. Incluso lo que podríamos hacer es cambiar la duración de la transición. Bueno, ¿cómo se hace todo esto? Empezamos. Arrastro mi transición, que es esta, y bueno, aquí os aparece siempre este icono. Este icono, bueno, es similar a este icono. Vale, con este icono podríamos estirar o recortar un clip, un segmento de clip. Con este icono podemos estirar por delante y por detrás la transición. Vale. Evidentemente se estira por los dos lados, por la posición en la que está y pues porque una transición en suma necesita coger un poco de cada segmento. Por eso se estiran los dos lados. Y sobre todo porque está en la posición de Center and Cut, ¿vale? Podemos moverla pulsando, ¿vale? Botón izquierdo y la desplazamos a la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Ahí ya cuando nosotros vamos a hacerla más grande o más pequeña, tiene en cuenta siempre los dos segmentos, ¿vale? Eso que quede claro, ¿vale? Y por último, tenemos siempre pues alguna opción o el cambio, perdonad, de duración, que es pulsando doble clic. Aquí podemos elegir la duración numéricamente, podemos insertar un número numérico, tipearlo, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí, pues cambiar la duración. Por ejemplo, yo voy a decirle que 300, que corresponde a 3 segundos, ¿vale? Lo dejamos en 3 segundos. Por supuesto, existe una manera un poquito más, podemos decir, un poquito más sutil, un poquito más eficaz de controlar las transiciones, que es mediante el panel de Effect Controls, que nos permite tener pues un control más bastante más
pormenorizado de lo que es la transición. Mirad. El panel de Control Effects, cuando nosotros estamos posicionados encima de la transición, ya sabéis que el panel de Control Efectos también funciona con cada segmento de clip a la hora de introducir efectos. Pero bueno, cuando estamos seleccionados en una transición, pues nos aparece este interface. De hecho, por defecto creo que aparece este interface. ¿Vale? Aquí, bueno, nosotros podemos ver algunas características de la transición. Y aquí podemos hacer alguna operación, algún tipo de ajuste que tiene que ver fundamentalmente con la duración de la transición, la posición de la transición, el alineamiento, ¿vale? Y también podemos modificar el contenido de la transición, es decir, qué elemento, qué partes, ¿no?, de nuestros segmentos de clips pues van a efectuar esa fusión, ¿no?, esa transición. Bueno, vamos por partes. Lo primero, aquí tenemos la duración de la transición, que se puede modificar numéricamente, tipeando, ¿vale?, la cantidad, por ejemplo, 2 segundos. O colocándonos encima y moviéndonos a la derecha e izquierda para aumentar o disminuir la cantidad de segundos, ¿no?, que queremos que estos dos segmentos de clips estén fundiendo, ¿no?, estén unidos. Podemos modificar, por supuesto, el alineamiento. Es decir, vamos a ponerlo en 1 para que lo veáis mejor. Podemos modificar que la transición esté en el centro, es decir, que comparta la mitad de los fotogramas de una o de otra, o bien que esté al principio del corte, es decir, que la transición sea más fluida o ocupe más espacio el segundo clip, ¿vale? O que esté al final del corte, es decir, al final del segmento anterior, ¿no? Cuando hablamos del principio del corte, es al principio Start Cut, es al principio del corte posterior, End Cut es al final del segmento anterior, ¿vale? Y comparte, pues, menos, en este caso funde más una imagen o coge más material de una que de otra, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la posición, bueno, pues sobre todo es la arrancada, ¿no? La arrancada de la transición, pues es antes o es después. Aquí en este caso, pues sería antes, ¿no? Arranca antes. Vemos menos del otro segmento, vemos más del primero. Y aquí, cuando es al principio, pues arranca después y vemos más del segmento posterior, ¿no? Es bastante obvio, ¿no? Lo veis aquí, ¿no?, los cambios de posición. Podemos, por supuesto, mostrar la fuente actual, ¿no?, donde estamos, ¿no?, de tal forma que podemos ver, un momentito, ahí, podemos seleccionar dónde empieza, ¿no?, dónde empieza la transición, ¿no? Es decir, podemos decidir, a ver, ahí, podemos decidir pues que empiece antes o que empiece después, ¿vale?, la transición. Es decir, podemos decidir que aguante, que empiece, por ejemplo, en un 50% del clip anterior, ¿vale? De tal manera que, ¿veis?, sería un fundido mucho más cortante. Pero también podemos decir que al final no funda al 100%. De tal forma que, por ejemplo, por poneros un ejemplito, podemos mantener pues los dos planos
más tiempo, durante más tiempo, ¿vale? Porque ninguno de los dos llega a perderse, ninguno de los dos llega a perderse absolutamente. Podemos hacer que este empiece más tarde, que este no acabe, que su final no llegue al 100%, de tal forma que podemos hacer que permanezcan más tiempo, que compartan más espacio, ¿no? Esta es nuestra barrita de zoom, ya, bueno, eso yo creo que ya lo sabéis de los controles de efectos, pero bueno, yo os lo voy comentando también. Y luego tenemos pues algún elemento más o bueno, de alguna manera tenemos algunas operaciones que podemos hacer además de estas, ¿no? Que son fundamentalmente el trabajo con los trimados, al igual que podíamos hacer en el timeline con estas herramientas. Bueno, aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros podemos modificar la posición de la transición. No hablo de aumentar o disminuir, sino de modificar, ¿veis? En qué posición, es decir, al final del corte, al principio del corte, ¿vale? Perdón, al principio del corte, al final del... ¿vale? Es decir, el alineamiento. Podemos hacerlo manualmente también con esta herramienta. Aquí estamos al principio del corte, aquí estamos al final del corte. Y podemos más o menos decidir, en vez de que esté centrado, pues que comparta un poquito menos, ¿no? Vale, ahí podemos decidirlo. También podemos decidir qué posición, es decir, qué elemento del segmento que estamos utilizando, es decir, podemos como decía, podemos decidir en qué posición se encuentra el elemento que vamos a fundir. Es decir, podemos trimar nuestro montaje haciéndolo más cortito, ¿vale? O alargándolo más, de tal manera que estamos modificando, en cierto modo, la posición o, en fin, la zona del segmento que queremos fundir. Lo que estamos haciendo es variar, básicamente, cuál va a ser el fundido, ¿no? Cuál va a ser el elemento que va a fundir. Vamos a ponerlo esto a 0 para que lo veáis un poquito mejor. Es decir, aquí lo que estamos haciendo, si os dais cuenta, por ejemplo, es aumentar el contenido del segmento, del primer segmento de la izquierda. ¿Veis? Es decir, que la transición ya no se va a hacer aquí, en el segundo 39. No, se va a hacer en el 51. ¿Vale? Puede ocurrir también lo contrario, que podamos aumentar o disminuir el segmento posterior, de tal manera que podemos hacer que el corte, ¿vale? Si queremos cortar ahí, por ejemplo, pues lo que hacemos es aumentarlo, ¿vale? Lo desplazamos, es decir, recortamos por la derecha y funde en esa posición. Estamos trimando, estamos recortando el clip, ¿vale? Pero evidentemente estamos también modificando la posición de la transición, básicamente. ¿Cómo modificamos la posición de la transición? Modificando los clips, los segmentos. Si yo aumento el segmento, pues tengo evidentemente la posición en la cual va a hacer la transición con el segmento anterior, pues va a variar. Podría ocurrir incluso esto. Dejarlo hasta el final. Y que no tenga ya cola para fundir. Podría ocurrir, ¿vale? Y luego también lo que podemos hacer, por último, es modificar el corte. Es decir, en vez de alargar o hacer un rolling, ¿no? Lo que hacíamos anteriormente, en vez de alargar o recortar un clip
y por tanto modificar el punto de inicio o de final de la transición, movemos la transición. La movemos, la desplazamos. Y además está muy bien porque vemos esa coma la transición. Pues mira, si yo la desplazo mucho hacia la izquierda, vale, vamos a poner el zoom este muy abajo. Ahí, ¿veis? Ahí, por ejemplo, hay un zoom, ¿no? Entonces digo, no, yo quiero que funda aquí. Vale, pues la dejo ahí. La amplío. Vale, la amplío. Digo, no, pues quiero que sea en el centro. Pues en el centro. Pero, a ver, resulta que me interesa más adelante. Bueno, vuelvo a desplazar. Vuelvo a desplazar. Ahí, por ejemplo, con el reloj. Pues, ¿veis? Lo que os digo con esto es que si evidentemente, perdonad que aquí lo he movido sin querer, podemos también modificar la posición de la transición, modificar la posición de la transición a lo largo del tiempo, modificando el punto de cada uno de los segmentos en el cual vamos a realizar con el cual vamos a realizar la transición, ¿vale? Hay un detalle más que me interesa bastante, ¿no? Y es lo que os he comentado antes, que diferenciéis las dos flechitas, ¿vale? No es lo mismo estar colocado aquí modificamos la duración, ¿vale? de la transición. Aquí modificamos la duración de los segmentos y por tanto, en cierto modo, modificamos también la posición en la cual se va a efectuar, ¿veis? La transición, es decir, ese coleo del que yo os hablaba, pues se está modificando, ¿no? Entonces, con esto estiráis y alargáis, pero de alguna manera lo que estáis haciendo es posicionaros, ¿no? De alguna forma con un material distinto en el punto de transición, ¿no? ¿Vale? Y además lo tenéis aquí marcado, ¿no? Mirad, cuanto más pequeño pequeño sea el segmento, ¿vale? Este color más claro, más pequeño es el clip, ¿vale? Es decir, lo que está escondido es todo que es de un color más oscuro y lo que estamos viendo, lo que estamos usando, lo que estamos desplazando, ¿vale? Es de un color más clarito, ¿vale? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que estamos usando todo el clip y que por tanto pues se ve todo, ¿no? Todo se ve en el timeline, ¿veis? En cambio aquí, si yo desplazo, lo que ocurre es que se ve menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto no forma parte del clip, está recortado, ¿vale? Por así decirlo. En el caso de este ocurre lo mismo. Cuanto más ampliemos la zona clarita, más ampliamos el trozo de segmento de ese clip que estamos usando o que estamos haciéndolo visible y desplazamos la transición, ¿vale? Bueno, evidentemente las transiciones son muchas, se agrupan en familias que más o menos tienen un punto o tienen varios puntos en común. En principio, ya os digo, sería una agrupación que tiene que ver fundamentalmente con el efecto que estamos haciendo, que vamos a utilizar, vamos, el efecto de esa transición, y también pues por un poquito el tipo, ¿no? de transición y más o menos las características que se van a ver aquí. Vamos a ver un poco las principales. Y bueno, por supuesto que deciros que se pueden perfectamente incluir más transiciones, ya no solo de Premiere, o de la familia Adobe, sino de fabricantes externos, de terceros, ¿no? que se pueden instalar, ¿vale? Pero bueno, estas son las principales. Tenemos las que utilizan un efecto en 3D, ¿vale?
Bueno, básicamente lo que hace es modificar, ¿no? la forma exterior, ¿no? del clip, ¿vale? Podemos hacer, aquí tenemos algún ejemplo que nos permite hacer la modificación o bien de norte a sur, de arriba a abajo, de este a oeste, ¿vale? Aquí podemos dar un play para ver el efecto, ok. El flip over pues es muy parecida, ¿no? Pasa que nos permite hacer una especie le da la vuelta, ¿no? Con las dos imágenes, ¿vale? Y bueno, pues nos permite trabajar bueno, pues hacerlo bien en reverso o bien en customs, utilizando un relleno de color, por ejemplo, distinto cuando hagas el over, ¿vale? Cuando esté haciendo la transición, pues dejarlo ahí. O incluso establecer varias bandas. Vamos a poner, por ejemplo, 4. ¿Vale? Y pues se establecen 4 bandas de transición, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Evidentemente, bueno, esto se usa, pues seguramente para algún tipo bueno, de alguna forma, para conseguir algún efecto, ¿no? Más concreto, ¿no? En algún tipo de producción más efectista, por ejemplo videoclips, sí se puede llegar a usar este tipo de transiciones, ¿vale? Podemos hacerlo al revés, que el movimiento sea al revés, ¿no? Reverse, bueno, ya lo veis más o menos. Bueno, los dissolve, estas son las que más se usan. Son todas las transiciones que permiten más o menos una mejora, perdón, un fundido de imagen, un encadenado, no un fundido encadenado. El cross y el film son las que más se usan para encadenar, ¿vale? Los controles son, bueno, prácticamente son idénticos. Y luego tenemos también los Deep to Color o Deep to Black, mejor dicho, ¿vale? Que es una transición que también se usa mucho porque cierra a negro, venimos a negro y luego abre, ¿vale? Y el Deep to White, que también se usa mucho, que es cierra blanco y pasa, ¿no? Se suele usar. Luego tenemos la aditiva. La aditiva pues también se suele usar bastante. Es una transición donde se suman, ¿no? Las luminancias de cada una de las zonas más claras. Entonces se suman y consigues un efecto como de flashazo, ¿no? De alta luz, ¿veis? Ahí también se suele usar. Luego tenemos dentro de la familia de transiciones que yo digo un poco que tienen que ver ya más con el asunto del borde, ¿no? Es decir, que modifican o que tienen algún tipo de modificación pues como las de tipo 3D, ¿no? En las que se modificaban más en las esquinas, ¿no? En las formas, ¿no? De la imagen, ¿no? Tiene que ver más con la forma exterior de la imagen, ¿no? Cómo funden más que con el contenido, ¿no? Estas son las IRIX, bueno, podemos hablar de esta que es cuadrada, la que es en forma de cruz, un diamante o más tipo redondeado, ¿no? Los controles son básicamente tienen que ver los controles con el borde. Vamos a hacerle un poco un borde grueso, ¿veis? Y bueno, pues el color de borde, por supuesto. Si necesitamos algún tipo bueno, de anti-aliasing para matizar ese borde, ¿no? Para que el borde no salga dentado. En caso de que necesitemos, pues se aplica. El color de borde, ya os lo he dicho. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Bueno, pues ya veis que ¿no? Es como si fuera ahí un redondel, ¿no? El diamante le pasa un poco lo mismo, ¿no? Ya lo habéis visto, es lo mismo, ¿vale? Tiene la misma tipo de alguna manera tiene el mismo tipo de controles, ¿vale? Se puede hacer también al revés, es decir, que pase la de abajo hacia la de arriba, bueno, y tiene que ver, sobre todo, ya os digo, la forma, ¿no? El borde es importante, ¿no? Aquí la forma de la imagen
pues tiene mucho que ver porque se transforma, ¿no? O sea, no es un paso entre dos imágenes sin modificar la forma exterior, ¿vale? Estas nos simulan una página, ¿vale? Una página ¿veis? Ahí lo tenéis. No tiene muchos controles, realmente, bueno, simula el paso de una página. Bueno, podéis modificar aquí cómo queréis que se pase la página, ¿vale? Y bueno, pues esta que simula la página, pero es un poco más sutil, no tiene ese borde tan grosero, ¿no? Entonces, bueno, lo hace de una manera un poquito más sutil, ¿no? Tenemos los slides, que son también fundamentalmente, son muy parecidos a los iris, ¿vale? Tienen controles muy similares, no me voy a detener mucho aquí. Y luego tenemos los de los wipes, en el cual hay uno que sí me parece interesante. Bueno, este es como si se abrieran unas puertas, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues este inserto, ¿no? Es una especie de... Realmente aquí es como una... se impone, ¿no? Por encima, ¿no? Se rebaja, ¿no? La parte de abajo. Lo mismo podéis hacer de borde, ¿ok? Y bueno, pues tiene como una especie de efecto de ventana, ¿no? También. Tenemos también el wipe, que es un efecto de también como barrido lateral, ¿vale? Esto es un efecto también que se usaba, por ejemplo, mucho en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ese efecto de cortina, ¿no? Pum. Y luego el Grand Wipe. Este es el único que yo considero, bueno, bastante interesante, ya que nos permite eh, generar una imagen, una silueta, ¿vale? A través de una imagen que podamos elegir, nos crea una silueta con una cantidad de suavidad que ahora seleccionamos y nos funde, ¿no? Las dos imágenes mediante esa silueta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería, ¿veis ahí cómo va dejando esa especie de, como si fuera agua, ¿no? Como cuando el mar, ¿no? Entra en la arena, puede ser. Pero lo más interesante es que puedes utilizar cualquier silueta, ¿vale? Seleccionando una imagen. Bueno, cualquier imagen te puede hacer una silueta. Por ejemplo, yo, si no mal recuerdo, tengo una... Bueno, mira, esta de los megacursos nos podría servir, ¿vale? Bueno, con este nivel de suavidad. Pero mirad cómo fundiría, ¿no? ¿Vale? Fundirían las dos. Ahí lo veis. Y luego, pues, hombre, digamos que aquí es importante que la imagen, pues de alguna manera tenga, bueno, pues, uy, perdón, de alguna manera, pues tenga un poquito de gracia, ¿no? O sea, no todas las imágenes sirven, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que tiene sombras, que tiene, perdón, que tiene formas, que tiene formas exteriores, ¿no? Sobre todo, es una imagen de un graffiti, bueno, pues sí podría servir, ¿no? ¿Veis? Es como una ciudad, entonces, pues sí podría a lo mejor servir. Evidentemente esta imagen es recortada, ¿veis? Es una imagen que es en 4/3, habría que tener una imagen pues un poquito más apaisada para que ocupara todo el espacio. Pero bueno, es una transición que nos permite hacer un fundido bastante curioso, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos meter un logo, no sé, podríamos meter muchas cosas y bueno, se hace bastante rápido y bastante cómodo, ¿no? Que al fin y al cabo es un poco de lo que se trata, ¿no? De las transiciones de sonido, solo incorpora 3, ¿vale? En las 3 nos permite, estas dos son muy similares, porque aquí nos permite vamos a intentar hacerlo mejor con una banda de música, que creo que tengo aquí, eso es, vale. Vamos a hacer unos cortecitos, vamos a dejar esto ahí, vamos a plegar esto, eso es, vale. Voy a hacer unos cortecitos para que veáis cómo se hacen los cortes, ¿no? Ya lo sabéis, cortamos con la cuchillita, ¿vale? Seleccionamos. Esto ya es una cosa que tenéis que saber, vamos, pero hace ya tiempo, ¿no? Vamos a coger este, por ejemplo, aquí y cerramos con este, vale. Como os decía aquí, las transiciones de sonido,
Bueno, pues digamos que las tenemos con un carácter o bueno, de un tipo, ¿vale? Más constantes, etcétera. Y luego pues tenemos por supuesto una, que hay nos impone una variación, vamos a ampliarla un poquito, porque aquí simplemente mantiene el nivel de volumen, ¿veis cómo va entrando el otro? Con una ganancia constante, ¿no? Más o menos entra un poco paulatino, pero con una ganancia, o sea, no sube el nivel de volumen para que una entre sobre la otra, ¿no? La de Power le ocurre un poco parecido, ¿no? Pega un saltito. Y luego la de Exponential Fade, que sí que es verdad que esta nos permite un control, bueno, pues de alguna manera nos permite que el paso sea un poquito más relajado, ¿no? Vamos a lanzarlo. ¿Vale? Es más exponencial, es un fundido más exponencial. El salto es muy brusco, es complicado este paso. Mirad aquí cómo pasa. ¿Vale? Estamos hablando de dos puntos muy extremos, pero en la exponencial, pues digamos que el fade, es decir, en la transición es más gradual. En las otras dos es más brusca, pero mantiene sobre todo, no hay un cambio en el volumen ni en la ganancia. Bien, en un principio de las familias no voy a comentar nada más. Hay que jugar un poco con los ajustes, pero de las transiciones sí que quiero que entendáis muy bien los conceptos de coleo, ¿vale? Y los conceptos bueno, en fin, de posición de transición, ¿vale? Es decir, para que lo entendáis, es muy importante que el alineamiento de ellas y el coleo. Es decir, si en algún caso se os queda la transición un poco corta, veis que no tenéis coleo, tenéis que recortar clip, ¿vale? Ese segmento lo tenéis que recortar obligatoriamente para poder hacer la transición, ¿vale? Por eso es muy importante cuando se graba, que esto ya es para grabar, o son recomendaciones de tipo de rodaje, ¿no? Dejar siempre un poquito, ¿no? de cola al final, antes de cortar, ¿no? Tanto si es televisión como si es cine, se suele dejar un poco, ¿no? Al final. No se corta inmediatamente que el actor ha acabado la frase o que el locutor ha acabado la entrevista con el personaje, ¿no? Se deja un poco más de cola precisamente para cubrirnos un poco, ¿no? Bueno, solo me queda comentaros de este tema el asunto de los renders, ¿vale? Sobre todo en relación al tipo de render. Bueno, porque eso se elige cuando hacemos la secuencia, ¿no? Y eso es importante pues porque el tipo de render va a condicionar la calidad del mismo. Y la calidad del render influye en la manera en la que podemos ver nuestras transiciones o nuestros efectos. La transición es un efecto y por tanto necesita render. Ya sabéis que cuando esta línea está roja necesita un render. No significa que no se pueda visualizar, depende del hardware, ¿no? De vuestro equipo, pero sí es verdad que necesitamos cierta... en fin, necesitamos renderizar casi siempre todo este material, sobre todo cuando ya empieza a ser muy masivo, para poder visualizarlo. Bueno, los renders se hacen aquí, ¿vale? Bueno, en el menú de secuencia, tenéis el atajo para renderizar lo que esté dentro del área de trabajo, ¿vale? El área de trabajo tiene que estar evidentemente ahí y normalmente suele ser el área que corresponde vamos a meter aquí un clip, por ejemplo, suele ser normalmente, corresponde a todo el área en el cual estamos trabajando. Bien, en principio, hombre,
renderizar todo el área de trabajo puede ser una solución al final, pero normalmente diferenciamos entre el área, todo el área, o solo los efectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre hay soluciones y siempre tenemos que tener en cuenta si queremos renderizar audio o si queremos renderizar solo audio, que tenemos aquí la pestaña, o si queremos renderizar solo una parte, ¿no? Una selección, ¿vale? Para ello, pues tenemos que seleccionar lo que queremos renderizar y le decimos que renderice la selección, ¿vale? Esto es muy importante porque al final lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos de nuestro equipo y optimizar también nuestro tiempo de trabajo. No podemos estar lanzando renders continuamente de todo el timeline porque evidentemente sería una locura. Lo que sí podemos es renderizar pequeñas cosas que a lo mejor necesitamos ver en alta calidad por algún motivo o algún cliente. Entonces pues se lanza un render para poder verlo en alta calidad, en fin, y no tener ningún problema, ¿vale? En el renderizado ni en el... Perdón, en el renderizado, en la reproducción, ¿vale? Esto se hace por ese motivo, ¿vale? Normalmente después de que lances el render se lanza un play. Los renders se pueden borrar. Los archivos de todos los renders o solo los del área de trabajo. Ten en cuenta que a veces estamos trabajando aquí, pero tenemos un render aquí, pero solo queremos borrar los renders del área de trabajo. Entonces se borran y automáticamente el render ya no existe, ¿vale? Pero lo hemos quitado del disco. O sea, de alguna manera ya no está en el disco ocupando disco. El render ya sabéis que es un procesado que tiene que hacer el ordenador para poder visualizar normalmente efectos o trabajos que hayamos hecho de Motion. Es decir, un render también, o el render también se tiene que hacer cuando yo, por ejemplo, hago esto, ¿vale? Hago un escalado, ¿vale? Ahí necesito renderizar. O cuando hago un cambio de opacidad, también necesito renderizar, ¿vale? Todo esto se tiene que renderizar. Vamos a poner un poquito ahí, eso es. Entonces, de alguna manera, nosotros esto tenemos que renderizarlo y no podemos siempre renderizarlo, ¿vale? Hay un aspecto también es que puedes borrar todos los renders. Si te están ocupando espacio o cualquier cosa, ¿no? Se puede hacer desde aquí. Simplemente que yo ahora no tengo renders, entonces no puedo borrar nada, ¿no? El tema de los renders, bueno, digamos que las propiedades de los renders y la optimización de los mismos se ha de hacer en las preferencias, ¿vale? A mí me gusta entrar siempre en generales, aunque es verdad que aquí está una de las opciones de los renders. Pero bueno, tenemos aquí en primer lugar un par de pestañitas que ya tienen que ver con los renders. En primer lugar, esta pestaña que ya os he dicho que, bueno, os he dicho, ¿no? Normalmente, pues al lanzar el render se reproduce, ¿no? El área de trabajo que después de renderizar. Aquí es donde lo quitáis, ¿vale? Bueno, yo lo suelo dejar encendido por una razón, porque así me avisa, ¿no? Cuando empiezo a oír el sonido, me avisa de que ya ha terminado, ¿vale? Y luego, pues aquí tenemos también que cuando se renderiza el audio, perdón, el vídeo, pues que también se renderice el audio, ¿no? Bueno, esta en principio normalmente no la tengo activa, porque normalmente no necesito, pero bueno, que sepáis que se cambia aquí, ¿vale? La voy a dejar esta activa. Y luego pues tenemos una cosita que tiene que ver con las secuencias, ¿vale? Esta es la clave, porque aquí, de alguna manera, estamos o vamos a modificar las calidades tanto de los previos, ¿vale? Con un determinado códec, como la máxima profundidad de color, de bit en este caso, o la máxima calidad de render. Aquí es donde lo determinas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si tu máquina no reacciona bien, pues has de apagarlo, ¿no? Pero bueno, que aquí se determina un poco la calidad de los renders. A mayor profundidad de bit, evidentemente mayor ventaja sacamos a los colores y mayor calidad va a tener nuestra imagen. Lo mismo ocurre con la calidad de los renders, ¿vale? Estos son archivos de previsualización, pero también es importante que aquí la calidad
pues de alguna manera pues podamos modificarla a un archivo adecuado. En Apple, por ejemplo, un archivo muy bueno suele ser en un Apple ProRes, por ejemplo un HQ, suelen ser archivos, el 422 suele estar muy bien para previsualizar porque te da una imagen muy interesante con una poca codificación. Y también pues tenemos componentes, por ejemplo, no sé, Uncompressed, que no es una previsualización sin comprimir, que es de una calidad muy alta. También los de XND, del codec de Avid, pues también es muy interesante, en fin, utilizar esa... A ver, un momentito. Utilizar ese nivel de compresión o ese nivel o ese tipo de codec para trabajar también la calidad de las previsualizaciones de vídeo. Hay muchos, evidentemente esto hay que estudiarlo bien, pero os diré que eh, tenéis que adaptarlo primero, siempre tener en cuenta cuál es vuestro archivo, o cuál es, perdón, vuestro archivo no, vuestro formato, que tiene que ver con vuestro archivo, ¿no? Si es un, bueno, 1080 25 fotogramas por segundo o 23,976 y luego ya determinar el tipo de calidad, ¿no? A mayor número, mayor calidad, menor compresión y determinar también, bueno, si es entrelazado o progresivo, ¿vale? Pero bueno, ya veis aquí que existen muchos diferentes resoluciones que son importantes que vayamos conociendo poco a poco. Tampoco os preocupéis, tenemos que dar unas clases concretas de exportación, tenemos que dar clases concretas de efectos donde vamos a volver aquí una y otra vez, ¿vale? O sea que no os preocupéis por ello. Pues bien, nos queda pues hacer un pequeño ejercicio para aplicar transiciones y, bueno, de alguna manera poner de manifiesto todo lo que hemos estado trabajando, ¿vale? Y lo vamos a hacer seguramente con una pequeña pieza que se llama Ella, ¿vale? Que lo tenéis, por supuesto, lo tenéis en vuestros archivos, donde están los footage para poder montarlo. Yo voy a borrar todo esto, ¿vale? Y vamos a hacer pues el montaje o vamos a ver un poco el montaje que tenía o que podemos hacer con ella y vamos a ver también el montaje o las opciones de transiciones que se pueden hacer con ella y con el montaje de Bridge Century, aunque este lo veremos realmente un poco más adelante. Pero también me apetece que veáis cómo pueden funcionar las transiciones en un vídeo, ¿vale? Así que vamos a trabajar el montaje de ella. Esto no lo vamos a necesitar, así que en principio lo que vais a hacer es importar vuestro material, el material de ella, ¿vale? Desde el Media Browser lo importáis a la ventana de proyecto, ya sabéis cómo, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar el proyecto, ¿vale? Bien, como os decía, vamos a iniciar el proyecto de ella. Bueno, yo tengo por aquí ya hecha una secuencia. Y lo que quiero es comentaros un poco las opciones de transiciones que, por ejemplo, necesitaba llevar este vídeo, ¿no? Este vídeo es un cortometraje, ¿no? Que tenía, bueno, es una especie de, bueno, más o menos es una relación de amor-odio, ¿no? Entre dos personas, un hombre y una mujer. Le escribe aquí una especie de carta que luego le va a entregar. Este corto era una pieza muy visual, era una pieza muy etérea, ¿no? Y sí que encajaba la introducción de fundidos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí las opciones de fundidos eran muy claras y en muchos casos era muy largo, ¿no? Era muy progresivo. Mirad, arranca de esta manera, quiero que lo veáis.
Arranca con un fundido muy largo, muy progresivo de la imagen inicial, como veis. Vale, va poco a poco cogiendo color la imagen. Y a partir de ahí, pues, empieza un poco la historia, ¿no? Primera transición y, bueno, quiero que entendáis aquí el uso de esta transición, ¿no? Estamos, ¿veis? Nunca perdemos, ¿no?, la referencia de ella. ¿Vale? Es una transición que va a mantener al personaje en pantalla fundido con algo del texto, ¿no? Una frase concreta que le ha escrito en la pared. Aquí es muy importante este uso, el uso de la transición, porque en el fondo estamos inmersos, ¿no?, en el pensamiento, ¿no?, en lo que está leyendo, ¿no?, esta chica. Por eso, bueno, pues aquí la transición se mantuvo, ¿no?, en la imagen en pantalla. No se trasladó, no se pasó de una a otra, sino que se mantuvo durante un tiempo para causar esa sensación, ¿no? Estamos dentro, estamos viendo lo que ella está leyendo, lo que está pensando, ¿no? Realmente. Formamos parte de la cabeza del personaje, ¿no? Seguimos. Ese fundido es bueno, un pequeño paso de tiempo, ¿no? Es muy pequeño, un fundido muy pequeñito, pero bueno, hemos cambiado, ¿no? Y en teoría ha pasado un poquito de tiempo, ¿no? Aquí realmente debería estar un poquito más marcado, ¿no? Con luz, ¿vale? Con corrección de color. Pero me viene muy bien que no esté terminado del todo para poder, cuando veamos el tema de corrección de color, poder darle ese tono de atardecer, ¿no? Para ir bajando poco a poco la luz para que se vea que ha pasado un poquito de tiempo. La transición ayuda mucho, en este caso falta ese toque, pero la transición es fundamental para hacer ese paso de tiempo, ¿no? Volvemos otra vez, ¿no? No siempre usamos el mismo recurso, ¿no? Porque sería un poco reiterativo usar siempre la misma transición, la misma fusión de la cara superpuestas todo el rato, ¿no? Con las frases de la pared. Pero evidentemente sí que es importante tener en cuenta que este tipo de transiciones, este tipo de fundidos encadenados que se mantienen durante un tiempo, bueno, sirven un poco también para eso, ¿no? Seguimos. Aquí viene una cámara lenta, ¿no? Por ejemplo, ayuda mucho, ¿no? ¿Veis? Eso es lo que os comentaba del paso de tiempo, ¿no? Aquí hay una elipsis temporal. Esto no es real. Pero se utiliza este recurso con una transición para que el paso de tiempo indique que, mejor dicho, para potenciar el paso de tiempo, ¿no? Elipsamos una parte, la fundimos, el público entiende que ha habido un salto temporal
no pasa nada y es un recurso, pues visualmente, que es llamativo y no solo como recurso, ¿no? No tiene por qué ser llamativo, ¿no? El paso de tiempo, pero sí que funciona. ¿Veis? Otra elipsis temporal. Vale, fíjate, ya está cortando. Aquí volvemos a verla. Hemos fundido otra vez. Y volvemos a fundir de nuevo, ¿no? Para terminar con un corte, ¿vale? Aquí no se fundió, ¿vale? Pero bueno, era un ejemplo, ¿no? Que yo quería que vierais de los recursos, uno de los usos, ¿no? De las transiciones, ¿no? Sobre todo las elipsis temporales, ¿no? ¿Veis ahí? Yo creo que son muy importantes. O como recurso, ¿veis? Más narrativo, más, de alguna forma, más intimista, ¿no? Que es manteniendo los dos elementos, los dos planos durante un tiempo en el mismo espacio temporal, ¿no? Son recursos narrativos, ¿no? Bueno, realmente pues se pueden usar. Vamos a ver el de Bridge Century, que lo veremos, evidentemente vamos a trabajar con él porque es un vídeo, es una promo que se hizo para una página web, en fin, para una empresa particular y bueno, pues es un anuncio interesante porque utiliza cámaras lentas y los fundidos para transmitir esa sensación, ¿no? Vamos a... Uy, aquí, mirad, como no estaba en el monitor seleccionado. Bueno, vamos a verlo. Bueno, como podéis comprobar, no tiene ningún fundido. Realmente lo que quiero es que hagáis un ejercicio con esta pieza de Bridge Century, que creo que le va muy bien introducirle los fundidos. Así que lo que quiero es que hagáis un montaje puede ser con la misma música o no, pero evidentemente donde introduzcáis las transiciones como elipsis temporales, como transiciones también intimistas, transiciones para poder trabajar este vídeo de esa manera, ¿no? Con el uso de transiciones.
Es verdad, os he dicho que tenía, bueno, pues no era así. Yo quería que vierais el vídeo, quería y quiero que trabajéis con él para poder, pues que uséis las transiciones y todas las herramientas que hemos estado viendo en esta clase, ¿vale? Pues nada, solo me queda comentaros que, bueno, pues daros las gracias, ¿no? Por esta clase, por asistir a mi clase, ¿no? Emplazaros a la siguiente. La siguiente va a ser una clase sobre titulación, sobre, en fin, todo lo que se puede hacer con títulos. Haremos un ejercicio en concreto. Esta vez no os lo voy a mandar para casa, aunque seguramente os mandaré otro. Pero haremos un ejercicio en concreto bueno, un ejercicio un poco de grafismo, para que veáis hasta dónde se pueden... hasta dónde se puede llegar con el titulador de Premiere Pro y cuáles son sus alternativas. Muchas gracias por asistir a mi clase y nos vemos en la siguiente.